Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:35 de la mañana, si ustedes supieran lo que estamos conversando acá. Cristóbal Uneus, director de Data Science and una Holster. alpargata al lado. Exactamente. Y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Como cada lunes, ya lo tenemos de vuelta a Cristóbal. Uneus lo teníamos perdido y es que bueno que ya está aquí. Muchas gracias. Lo recuperamos. Echamos de menos. Andaba de parranda, No. andaba de parranda. Literalmente. Bueno, Ya, qué merecía buena. parranda, está Sí, bien descansar está bien. de repente. Y además que pero vienen elecciones y viene tanto. Pero hay estamos que... contentos de tenerte de vuelta. Muchas Sí, gracias. ¿qué Yo tal? también estoy contento. Oye, de estar de llegaste, vuelta. tú perdiste, te has perdido, pero uno desaparece de este país en 2 semanas y pasan una cantidad de cosas. ¿O ya te enteraste de los chats de Manuel Guerra? Ya me enteré. Bueno, partamos tal vez por, estábamos hablando precisamente antes del caso Audios, que ya en realidad es más que caso Audio, porque el caso, por ejemplo, del ex fiscal Manuel Guerra es una arista que se salió del caso Audio y está a cargo de otro fiscal. Este es del fiscal Mario Carrera, que lo entrevistaron ustedes la semana pasada. Y aquí. que nos dijo que iba a ser imputado. Sí, el fiscal Guerra. sí, claramente que iba a ser imputado. Y claro, y lo que ha salido, las últimas cosas que hemos sabido son estos chats entre Hermosilla y el exfiscal, que yo diría que tiene 2 partes, y les paso la palabra a ustedes. Uno, que son los chats más de conversación privada, que es discutible, creo yo, podemos ponerlo sobre la mesa si es de interés público, son de interés público o no, donde se ríen o dicen cosas ofensivas directamente sobre el alcalde Carter, y también comentarios sumamente sexistas y yo diría ordinarios hacia Evelyn Matei. Y alguien puede discutir si eso se debía publicar o no. Yo he estado en conversaciones que dicen, pero si eso es una conversación privada, ¿de qué sirve? La pregunta es si es de interés público, para, por último, delinear qué tipo de persona teníamos en ese minuto como un fiscal que era bien importante. Y otros en la parte ya de frentón, en que son esos mensajes reflejan que había una coordinación con el gobierno, además de la época, por lo menos con el exministro Andrés Chadwick, para tratar de apurar o frenar o cerrar casos del financiamiento de la política. Cristóbal Uneus. A ver, yo creo que obviamente el que está filtrando estos chats, ¿no es cierto? Y aquí pareciera ser que es el Ministerio Público, ¿no es cierto? Hay gente adentro que le tiene mala Guerra, ¿no es cierto? Y por lo tanto están filtrando estas conversaciones privadas que yo encuentro que son inapropiadas, no son de interés público. Me da lo mismo, me da lo mismo cuál es la opinión del ex fiscal Guerra del alcalde Carter en lo personal. Ya, pero en ese mismo chat viene la situación de Andrés Chadwick, por ejemplo, Está bien, y de pero coordinaciones respecto a Iván Moreira. Ellos podrían dar esa parte donde dice su Eso opinión. sí me parece de relevancia. Me parece irrelevante lo de que su opinión sobre Carter, Sí. esa parte, esas 2 frases, ¿no es cierto? Lo mismo sobre la alcaldesa de Providencia, donde le hace este comentario sexista. Ahora, No aporta en términos de delinear a los personajes es que yo encuentro que eran autoridades públicas. Lo que yo encuentro es que la otra parte de la información sobre su manejo de los casos y cómo trataba de favorecer Es que eso es lo que te preguntaba. a congraciar. Eso es de interés público. El servilismo. El servilismo, pero esa opinión personal de los candidatos yo creo que no aporta y no es de interés público. Solo quiero mencionar una cosa. Yo creo que esto confirma para mucha gente la percepción que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Sí, a propósito de los 5 años del estallido, ¿no es cierto? Y las razones por las cuales llegamos a ese punto, confirman a la gente que esto venía hace mucho más tiempo atrás. Claudio Alvarado. Son muchos temas, ¿cierto? Sí, es difícil mucho. separar la paja del trigo. Sobre los mensajes, los chats, en fin, yo digo, hay que discutirlo muy en serio porque hay muchos bienes en juego. Por supuesto que hay cosas que han salido muy graves o que al menos hay que investigar y que son de interés público, pero también es cierto que todas las personas gozamos un derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, digamos. Entonces, eso a rato se nos olvida y yo creo que aquí no se trata de pensar que la solución va a venir de una especie de normativa exterior. Aquí yo creo que se requiere mucha autorregulación de parte de todas aquellas personas que están involucradas, por de pronto, o que tienen acceso a los mensajes, por de pronto porque además quien filtra desde el Ministerio Público, o sea, si fuera el caso, tampoco tenemos pruebas, ¿cierto? Pero si fuera el caso, bueno, también puede estar incurriendo en un delito. O sea, aquí hay muchas cosas que revisar. Eso es lo primero. Así que yo me tomaría esa discusión muy en serio. Lo segundo es que
efectivamente, como decía Connie, la arista del fiscal Guerra va tomando una autonomía, no solamente desde el punto de vista judicial, sino que se va convirtiendo en un caso en sí mismo y que es muy grave, como todo lo que hemos conocido, y lo que confirma, a propósito de lo que decía Cristóbal, y esto es lo tercero que quería agregar, es que los efectos sociales y políticos de esto están en pleno desarrollo, pero lo único que tenemos certeza, me parece a mí, es que a ojos de la ciudadanía todo el sistema se va desprestigiando aún más, y eso es sumamente grave. Cierro diciendo, esta intervención inicial, que me parece que desde el punto de vista político, el silencio de Andrés Chadwick se va haciendo cada vez más insostenible. Lo hemos comentado aquí antes en programas previos. Pero hay quienes dicen que no, que habló, porque viste que sacó una declaración pública Andrés Chadwick cada vez que sale algo que lo involucra directamente. Claro, una nueva declaración pública a propósito de uno de los nuevos chats entre Luis Hermosilla y el ex fiscal Manuel Guerra, en el primero, el que se publicó el día viernes, en el que finalmente lo que aparece es como una operación para sacar el caso Penta de escena, y fundamentalmente también aquí con nombre y apellido al senador Iván Moreira, en la cual lo que se trasluce allí es que Andrés Chadwick habría hecho también gestiones, pero para sacar el caso, que fue la denuncia que siempre hizo Carlos Cajardo, cuando, esto solo viene como de alguna manera... Esto confirma lo que él dijo, y no solo él, sino que también María Inés Horvitz del Consejo de Defensa del Estado. Que dijo que se había el fiscal Manuel Guerra de una manera mañosa, que es sacando el delito de cohecho y soborno, había dejado fuera al CDE del caso, porque efectivamente una vez que delito y soborno, o sea, el delito de cohecho sale del caso, ya no tiene sentido que el Consejo de Defensa del Estado sea parte. Entonces, y ahí sacó Andrés Chadwick una declaración que no sé si es la tercera o la cuarta, pero tú dices que eso no está siendo suficiente, Claudio. Esos comunicados, esas declaraciones públicas muy acotadas relativas a aspectos jurídicos puntuales, por supuesto que pueden tener su plausibilidad. Si aquí es verdad también, como dice el entorno de Andrés Chadwick, que son personas jactándose de cosas que él supuestamente hizo, de las cuales hasta ahora no hay pruebas. Todo eso es cierto. Pero políticamente hablando, el silencio del exministro Chadwick me parece que solo daña su imagen y solo contamina aún más al sector político al cual él pertenece y del cual supongo que se esperaría algún grado mayor de lealtad o de protección. Estamos hablando de una de las figuras políticas de la derecha más relevantes de las últimas décadas. Entonces, jurídicamente yo todo eso lo entiendo. Pero desde el punto de vista político, el silencio no resiste mayor análisis, me parece. Yo estoy de acuerdo con Claudio. Él necesita darle un relato político a qué implica esta relación que él tenía con Hermosilla. Y lo que implica Guerra y otros personajes que han aparecido en los chats. Pero quizás sobre todo en casos en los cuales él podría haber jugado un rol, el Exactamente, propio Andrés Chadwick, no solo porque mi amigo está viviendo una situación. Exactamente, él como ministro del Interior y lo que hizo justo después y justo antes, ¿no es cierto?, de que fuera ministro. Y yo creo que el daño no solamente al sector de Chile Vamos, el daño a la política en general es tremendo. Yo creo que no hemos sopesado las consecuencias. Yo creo que esto es lejos la crisis institucional más grave desde la vuelta a la democracia. Es más grave que ¿Sabes lo que me llama la atención? Es más grave que Penta. Sí, y además que incluye una crisis brutal en el Poder Judicial. Sí. Porque esto también trasluce esas conversaciones. No, me llama la atención que el mundo político dice, si no nos hacemos cargo de esto, va a venir un populista. Si no nos hacemos cargo de esto, va a venir una crisis en ese nadie se hace cargo. Pero el problema es que la crisis ya está. Y el problema es que el desfonde está ahora. Yo creo que ellos entonces, piensan... como que tirar la pelota hacia futuro es como... Bueno, yo creo que lo decía Juan Pablo Luna, pero es cierto que en realidad es como una negación de la crisis, entonces la tiran como a futuro podría suceder esto, pero es que lo que está pasando es que está sucediendo. No, yo creo que es peor. Yo creo que muchos creen que con la acusación constitucional a 2 o 3 jueces y 1, 2 o 3 vayan a caer, es suficiente. Está listo. Está listo. Con eso cumplimos. Un poco lo mismo el estallido, hicimos la PGU y listo, y se hizo todo y no nada más. Yo creo que es el mismo diagnóstico, la misma forma de enfrentar una crisis y es solamente una gota en un sartén. Claudio, a ver si estás de acuerdo con Cristóbal en eso, pero te sumo una cosa. Nosotros recién entrevistamos, no se lo escucharon, al presidente de RN. Y frente a este tema, su primera reacción, después como que matizó, pero era como, ¿por qué estamos hablando de estos temas que no le interesan a la gente? Cuando los problemas de verdad que tienen, con los problemas gravísimos que tiene el país, como la seguridad, como los hospitales, que efectivamente son problemas importantes, pero de alguna manera como relativizando la gravedad de lo que está pasando. A ver, yo creo que él, en la mejor versión posible, tendría un punto, y es que la agenda pública tiende a concentrarse en
en los escándalos políticos, cualquiera sea su color, digo, y eso aparentemente tiende a dejar en un segundo plano urgencias que son muy relevantes, como lo que está pasando en la salud. Yo creo que en eso leí en su mejor versión, él tiene un punto y hay un problema, pero también es cierto que es imposible que los medios de comunicación y que la opinión pública deje de conversar de hechos tan graves como estos, de modo tal de que la única manera, me parece a mí, que tienen los actores políticos de colaborar a que la prioridad esté donde debe estar, donde debe residir, es, primero, haciéndose cargo en serio del tema, volvemos a lo que decía Claudia, y segundo... ¿Qué significa hacerse cargo en serio? ¿Proponer un o sistema sea, de nombramiento? primero, ¿Qué cosa? Primero, empezando a la rápida, Sí. digo, a vuelo de pájaro, primero, versiones un poco más creíbles, ¿cierto? Aquí no nos podemos hacer los lesos como que no pasa nada, eso solo aumenta, me parece, la irritación ciudadana. Segundo, efectivamente, en aquellos temas que son de resorte institucional, mecanismos y reformas concretas que avancen rápido, porque si de todo esto sale una reforma al nombramiento de los jueces, al menos de la Corte Suprema, bueno, hay algo positivo que podría mostrar cursos de acción a seguir, pero eso tampoco es claridad que vaya a resultar. Y tercero, a mí me parece que lo otro que se requiere es que en aquellos temas en los cuales tenemos urgencias gravísimas, como la cuestión de la salud, como en temas de educación y otros, los políticos tienen que dejar de echarse la culpa entre ellos y también plantear soluciones. Y eso conecta con una de las mayores dificultades que tiene la derecha hoy día, y es que yo creo que muchas de sus críticas al gobierno o a los problemas en general del país son ciertas o al menos plausibles, pero le cuesta plantear alternativas positivas, y eso es una carencia endémica del sector. ¿Puedo agregar una cosa? Por supuesto, Cristóbal Oneo. Yo creo que no es suficiente lo que plantea Claudio. Yo estoy de acuerdo, ese es el desde. Pero yo creo que las instituciones tienen que hacer la pega y los culpables tienen que cumplir por supuesto, su condena. por supuesto. Yo creo que no pasamos que, como sucedió en el caso Penta, que no pasó nada. Yo creo que si la sensación al final es que uno o dos jueces salen y el resto queda libre, yo creo que no sé cómo salimos de esto. Yo creo que las instituciones tienen que cumplir y la gente que es culpable, no sé quién es culpable aquí, tiene que cumplir sus condenas. Claro, no es el caiga quien caiga, ese es pagar. No es solamente caer, también es pagar. Exactamente, Es la pagar. gente tiene que sentir que el esfuerzo que ha hecho el sistema político por mejorar la justicia y el entorno de la investigación cumpla su función, porque si no va a quedar la sensación que tramitan leyes, pero las leyes no sirven para nada porque nadie las aplica. Hay otro punto, ya que estamos hablando de la crisis de la derecha, porque es lo que hemos visto estos días, Claudio Alvarado también y Cristóbal Uneus, es cuánto todo esto puede afectar, porque estamos además a 20 días de la elección municipal, a 20. Y por lo tanto hay un clima y hay unas nubes, y esas nubes se llaman Andrés Chadwick, este caso Hermosilla, que como reconocía recién el senador Galilea, Rodrigo Galilea, decía, bueno, si a nosotros la derecha nos golpeamos fuerte, el sueldo de Marcela Cubillo, más allá de su defensa, ha calado en la ciudadanía, porque un sueldo de 17 millones de pesos ha calado y ha generado molestia. ¿Cuánto puede impactar esto los resultados de la elección? O quizás ni tanto, Claudio Alvarado. Algún efecto va a tener, nos va a costar cuantificarlo, porque ya se anticipaba, con independencia de estas últimas semanas de la temporada Caso Audio, digamos, ya se anticipaba que para Chile Vamos la elección venía difícil, de modo tal que yo creo que vamos a tener esa duda, cuánto del eventual mal resultado se atribuye a este tipo de escándalo, pero a mí me parece que incluso si la centro derecha tuviera un resultado municipal que pudiera ser leído de manera positiva, no sé, Mario Desbordes gana Santiago, se recuperan algunas comunas emblemáticas, los porcentajes no son tan negativos como se vislumbraba. Bueno, incluso en ese escenario, la centroderecha no puede confiarse. Si lo más difícil para la centroderecha no va a ser ganar una eventual elección parlamentaria y presidencial pensando en el día de mañana, eso es muy difícil, pero lo más difícil es gobernar este país. Y de cara a eso, a mí me parece que la centro-derecha tiene que empezar a invertir en capital político desde el punto de vista del diálogo, del punto de vista de la reforma, del punto de vista de la actitud positiva, de ganar credibilidad, lo que dice Cristóbal, en que aquí hayan responsables. Y entonces, el resultado de aquí a un mes de la elección, yo creo que con toda la importancia que tiene para los partidos, lo entiendo, es lo menos relevante de todo, considerando que lo que se viene, especialmente si hay una posibilidad real de gobernar de la mano de Evelyn Matei, va a ser muy difícil. Y yo no sé cuánta conciencia hay de eso. Yo creo que, pensando en el día de la elección, ¿no es cierto? El primer número que yo voy a mirar para entender la dimensión de la crisis en la política es cuánto sacó republicano en concejales. Para mí, si pasa la barrera del 10%, yo digo, ojo, aquí está pasando algo mucho más profundo, ¿no es cierto? Y la pregunta es cuánto se va a reducir la UDI, cuánto es la suma de UDI más republicano. Yo creo que va a ser un número no voy a saber cuánto de eso es por la crisis, ¿no es cierto? Pero sí voy a saber o pensar que esto contribuyó a un margen. Yo esperaría que Renovación Nacional fuera menos afectado. No creo que la acusación constitucional con
contra el presidente, que fue un grave error, ¿no es cierto?, tenga algún impacto. Yo sé que RN está preocupado de republicanos y que la acusación contra la Carola Toá dice tus 5 y 5 más, y por eso fueron contra el presidente. Y la gran incertidumbre es qué va a pasar con demócratas y amarillos, ¿no es cierto? Porque como que dicen que quieren hacer una coalición, yo voy a mirar bien. Y ojo, el Partido Social Cristiano, nadie habla de él. Lleva 89 candidatos a alcalde y el republicano solo 59. Ahí puede haber sorpresas que yo no descarto. Claudio, ¿tú ves que republicano es la gran amenaza de Chile Vamos hoy día? O sea, desde el punto de vista electoral... Desde este punto claro, estamos hablando para esta elección. Sí, desde el punto de vista electoral, efectivamente, es lo primero que se va a mirar. Cristóbal tiene razón. Y el guarismo que él sugiere como primer objeto de análisis es bien importante, porque siempre se ha leído que la elección de concejales es el termómetro para saber cuánto pesa cada partido en el país. Sí. Ahora, ¿por qué yo decía que no sabemos cuánto de ese balance se va a poder atribuir directamente a las polémicas de la última semana? Porque desde antes de estas últimas polémicas, en el entorno de Chile Vamos ya había temor en que ese número, justamente, el número de concejales de republicanos, fuera muy alto. Así que no hay, lo que es claro, perdón, es que no hay ningún motivo para suponer de que si ese escenario se anticipaba ha mejorado en la última semana. No. O sea, pero por otro lado, Chile Vamos también, del punto de vista electoral y retórico, va a tener de qué colgarse si es que a Mario Desbordes, a Iván Poduje, aunque no es de Chile Vamos, va como candidato único de la oposición, a Sebastián Sichel, a Carla Rubilar. Si a ellos les va bien, van a poder tener una especie de engaño de corto plazo. Mi punto es que eso no puede ocurrir. Sería muy insensato, muy cortoplacista que se mirara, estamos listos. Oye, igual llama la atención que a republicano, tiene que tener una explicación, digamos, pero no le afecta en nada, al parecer, el caso Audi y todo su tira, pensando en que, por ejemplo, y estoy pensando en los 17 millones de Marcela Cubillo, que es apoyada, si bien no republicana, obviamente, pero es apoyada en Las Condes por los republicanos. Hay varios integrantes que, no sé, son UDI, que era el partido antes de los republicanos. ¿Por qué republicano sale como libre de polvo y paja? Porque nadie le ha explicado a la ciudadanía la relación entre, en el caso, por ejemplo, que tú pones Marcela Cubillo y el Partido Republicano. Yo creo que eso requiere un relato, nadie lo está planteando, el gobierno no lo va a hacer, ¿no es cierto? Porque mejor que se peleen entre ellos, ¿no es cierto? Y la UDI no lo está haciendo. Cuando Guillermo Ramírez algo le dijo a Marcela Cubillo, Marcela Cubillo le contestó, sí. Ahí se quedó el silencio. Pero yo creo que, siguiendo el punto de Claudio, yo creo que lo más problemático para Chile Vamos, pensando en la elección presidencial, es no hay una estrategia conjunta con republicanos, ¿no es cierto? No hay un mínimo común donde ponerse de acuerdo. Pero nunca lo hubo. No, nunca lo hubo. Y eso yo creo que es una gran diferencia, por ejemplo, cuando yo pienso con la Concertación y los primeros 20 años, ¿no es cierto? Había un mínimo común donde ellos se ponían de acuerdo, que no existe hoy día en la centroderecha. Entonces, republicanos a cada rato trata de decir, nosotros no somos Chile Vamos. Lo más probable es que Evelyn Matei sea la próxima presidente, va a tener a republicanos aquí al lado, que no tuvo la Concertación hasta que el Partido Comunista fue más importante. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Claudio? En lo principal, sí. O sea, este es el sueño frustrado del expresidente Piñera, ¿cierto? En su última entrevista antes de su trágico accidente, ¿cierto? Que le costó la vida, él decía que él soñaba con una coalición amplia, análoga a lo que fue la Concertación, pero en este caso del centro hacia la derecha. Bueno, eso efectivamente no ha tenido viabilidad. En eso incide, me parece, el modo en que quedaron crispados los ánimos luego del segundo intento constitucional en las oposiciones. Yo creo que se perdió una oportunidad no solo desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista de la oferta programática conjunta de la oposición y la articulación política. Pero donde sí tengo la diferencia, en verdad, un matiz, a propósito de lo último que decía Cristóbal, es que esta situación está dada con un partido republicano que es fuerte, con un partido republicano que tiene un candidato presidencial que de hecho acaba de pasar a la segunda vuelta en el último balotaje presidencial. En cambio, la Concertación tenía al Partido Comunista lejos y con un porcentaje ínfimo. Sí, esto es buen punto. Todo esto va a quedar, vamos a pavimentando el camino para lo que viene la municipal. Solo una cosa que me decía un antiguo dirigente de la derecha, me decía, todo esto te pasa, a propósito de la pregunta de la Connie, ¿por qué esta diferencia? Por una cosa que ya no sé, que en política de lo estamos hablando, el trabajo en terreno. La presencia de republicanos en el trabajo en terreno, que alguna vez tuvo la UDI con la UDI Popular, puede marcar una diferencia porque estás mucho más testeando mucho más claramente como la pulsión ciudadana, la calle. Y que eso también lo miran mucho con el alcalde Tomás Bodanovich en Maipú, la calle. Ojo la opinión de María José Naudón ayer a propósito de la Marcela Cubillo y el síndrome de Versalles. Ya. Vamos a hablar de eso porque no están diciendo que tenemos que irnos sí o sí, son 8:54. Claudia Alvarado y Cristóbal Uneus,